Catalina, por favor, no la emborres. No me gustó. No. El doctor dijo que si podía la alumna reemplazarme. Y yo era la alumna que estaba ahí. Siéntense y vamos a empezar las preguntas. Y yo, no. Espero que se encuentren muy bien. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Catalina y bienvenidos a un nuevo video. Y en esta oportunidad estoy muy emocionada porque voy a hacer otro videito con respecto a mi carrera, a obstetricia y puericultura. Este videito nació porque hicimos el video de mi experiencia estudiando obstetricia y puericultura y ahí de verdad que salieron muchas, pero muchas dudas con respecto a este tema. Así que encontré necesario hacer este videito y nada, hoy día vamos a tocar el tema de las prácticas profesionales que se tienen estudiando obstetricia y puericultura. De nueva cuenta voy a hablar en base a mi experiencia, en base a mi universidad, porque recuerden que todas las universidades, porque yo estudio en Chile, todas las universidades de Chile tienen una malla curricular súper diferente, súper distinta, pero siempre llegan a un mismo contexto, ¿ok? Entonces, en base a eso, sin tanto bla bla, porque este video yo voy a hablar demasiado. Yo como siempre nunca tengo libreto, nunca como que planifico bien los videos, no sé si es bueno o si es malo, porque me sale como muy natural. Pero igual acá tengo anotado en un cuadernito todas las prácticas profesionales y le voy a decir más o menos qué se ve en esa práctica en específico, pero así una pincelada, porque si no, este video duraría como media hora. Recuerden que a modo de introducción pueden pasar al videito de mi experiencia estudiando obstetricia y puericultura, que le voy a dejar aquí etiquetado en los laditos, porque si vieron ese video yo les dije que por lo menos en mi universidad, que es la Universidad de Tarapacá de Arica, Chile, las prácticas profesionales empiezan de segundo año y de ahí no paran. Entonces voy a comenzar con las prácticas profesionales del segundo año. Estas prácticas comienzan en el segundo semestre de tu segundo año y son 3 prácticas. Son control de embarazo, puerperio y contacto con el paciente. Voy a comenzar explicando la práctica que es contacto con el paciente. Perrito. Ya. Gracias. Entonces la práctica de contacto con el paciente es una práctica, es como la más básica dentro de lo que es la carrera. Vemos todo lo que es punciones, toma de medicamentos, ponemos vías, todo lo que es como la práctica en sí en un hospital se hace en contacto con el paciente. Como dice su nombre, es como la primera vez que tenemos contactos con nuestros pacientes. Vemos lo que es su diagnóstico, qué necesita, qué puede ser su probable tratamiento. Y básicamente las prácticas duran como un mes, 4 semanas, en donde las matronas o matrones que estén a tu cargo deciden primero qué días vamos a ir al hospital y cuántas horas vamos a ir al hospital, ¿ok? Entonces en base a eso una práctica súper nutritiva. La segunda práctica es control de embarazo. Básicamente esa es una práctica que se realiza en consultorio, o sea en APS o CESFAM, y hacemos, como dice su nombre, el control de embarazo de una mujer que esté fisiológicamente sana, que sea como un embarazo normal, porque lo que es patología, eso no lo vemos, eso lo ve la matrona propiamente tal, ¿ya? Porque es una de las primeras prácticas que hacemos, no podemos ir de lleno a atender personas con alguna patología. Es muy bonita esa práctica porque a mí me encanta APS, entonces la disfruté bastante. Medimos la guatita, la altura uterina, sentimos los latidos cardíacos fetales del bebé. La última práctica que se ve en el segundo año se llama puerperio, y como en todos los años, en todos los semestres hay una práctica corta cabeza. La práctica corta cabeza del segundo año es puerperio. Es una práctica que se realiza en el hospital y se hace en la zona de puerperio, que es donde están las mamitas con su guaguita. Yo como que todo lo hablo en diminutivo, pero es que yo ya estoy acostumbrada, así es difícil que me quiten eso. Y básicamente es una de las prácticas corta cabeza. ¿Por qué? Porque en realidad procedimientos en sí no se realizan tanto en la práctica de puerperio, porque está la práctica contacto con el paciente, y en esta práctica preguntan demasiado. Caso clínico, pescamos una ficha de alguna paciente que esté ahí y que tenga consentimiento y las empezamos a leer y la matrona va y nos pregunta de todo. Entonces por eso se hace una práctica difícil, porque hay que estudiar demasiado. En la mañana siempre los doctores pasan a hacer rondas y a visitar a las pacientes, generalmente como a las 8 de la mañana. Entonces nosotros íbamos como a las 7:45 y teníamos que estar en pie para saber más o menos cómo presentarle nuestra paciente al doctor de turno. Básicamente esa es como a grandes rasgos la práctica de puerperio. Estoy hablando pero súper rápido porque son muchas prácticas. Entonces amigos, ahora vamos a pasar a las prácticas del tercer año, y en el tercer año está llenísimo de prácticas. En realidad son 6 prácticas. Es neonatología, recién nacido inmediato, recién nacido mediato, urgencias, cirugía y partos
1. Aquí ya es cuando vemos ya el tema de los partos y también vemos el área de la neonatología. Vamos a empezar con la práctica que se llama neonatología acá en Arica, en mi ciudad. Aquí la neonatología está a cargo de una enfermera. Por ende, a nosotros como procedimientos en sí no nos dejan hacer mucho. Pero la matrona que hace la práctica de neonatología, por lo menos a la que me hizo en mi año, es muy amorosa, es muy atenta. De verdad que, profe Nati, si está viendo esto, de verdad que yo aprendí demasiado en su práctica. Lo que hacíamos cuando íbamos al área de neonatología, primero veíamos las fichas de todos los pacientitos, porque los pacientes ahora se convierten en bebés. Revisábamos todas las patologías. Podíamos hacer el aseo matinal, que es el aseo que se le hace, cambiar el pañal del bebé, hacerle limpieza, limpiarle los ojitos, todo eso es aseo matinal. Me acuerdo que en esa práctica, y esto es como, no sé si es un tema sensible o no, pero se ven casos sociales, entonces como que hay que armarse igual de valor, porque a mí me tocó encariñarme demasiado con una bobita que era un caso social. Y después cuando terminé la práctica lo extrañé toda la vida. La segunda práctica del tercer año es recién nacido inmediato. Y recién nacido inmediato significa es como su nombre lo dice, cuando una bebita nace y hay que hacerle la atención inmediata. Nosotras como alumnas podemos entrar al parto y cuando ya nace la guaguita, nosotros llevamos al recién nacido a la sala donde se realice la atención inmediata. Entonces vamos con el acompañante a hacer la atención inmediata, que básicamente es cortarle bien el cordón umbilical, cuando se pesa, cuando se mide la guaguita, se mide también la circunferencia craneana. También llenamos la ficha de la guaguita de recién nacido, le ponemos su brazalete, y en todo ese proceso está el papá o el acompañante. Entonces al final nosotros cuando hacemos el llenado de ficha, porque la matrona llena muchas cosas, amigos, mientras nosotros llenamos todo eso le damos la oportunidad al acompañante o al papito para que pueda cambiar a su bebé. La tercera práctica del tercer año se llama recién nacido mediato. Es una práctica que se realiza también en puerperio, pero ahora no nos enfocamos tanto en la mamá, nos enfocamos más en el bebé, en el recién nacido. Ahí es cuando ponemos la vacuna BCG, el PKU y tomamos todo ese tipo de exámenes. Educación, le damos mucha educación a las mamás con respecto a su recién nacido. Me acuerdo siempre de un día que yo fui a la práctica de recién nacido mediato y me tocó hacer un PKU y yo ya me sentía preparada. Entonces la matrona me dejó hacerlo solita, literal solita. Y estaban alumnos de otra universidad y estaban todos viendo cómo yo hacía el PKU. Entonces yo estaba como, Catarina, por favor, no lo emborres. Y me salió bien. Me sentí súper bien yo misma, me sentí como capaz de La cuarta práctica de tercer año se llama urgencias y como su nombre lo dice, ya no estamos en la parte de neonatología, ya dejamos todo de lado lo que son recién nacidos, lo que son huevitas. Urgencia, acá en Arica le dicen la posta. Ahí puede llegar de todo, por eso es una práctica donde uno ya tiene que ir estudiando de todo. Pueden llegar pacientes ginecológicas, pueden llegar pacientes embarazadas, pueden llegar cualquier tipo de paciente, porque a veces llegan pacientes que están embarazadas y sí, las pacientes embarazadas podemos verlas nosotras como matronas y podemos despacharlas también nosotros sin la necesidad de que lo vea un médico, pero son como casos súper puntuales, no lo digo que es siempre, pero en cambio una paciente que es ginecológica la tenemos que ver nosotras y sí o sí la tiene que ver el ginecólogo de turno. Entonces me acuerdo que cuando tocaba alguna paciente ginecológica yo me emocionaba demasiado porque el doctor la iba a ver y yo podía estar dentro de la atención del ginecólogo. Gracias a Dios nunca me tocó así como un doctor que sea pesado, que sea mala onda, no sé. Y bueno, la cuarta práctica del tercer año se llama cirugía y entramos a pabellón, porque nosotras como matrona podemos estar en pabellón, pero en esta ocasión nosotras como estudiantes entramos a hacer el papel de pabellonera. Básicamente la pabellonera es quien le da los instrumentos al médico cuando lo solicita durante una cirugía. Ahí uno tiene que ir sí o sí sabiendo todos los nombres del instrumental que ocupa el doctor. Las compresas, las gasas y todo lo que ocupa, el catgut, la aguja, todo eso te lo tienes que pasar al médico. Y me acuerdo que una vez, porque las cirugías se hacen de dos doctores, el cirujano número 1 y el cirujano número 2. El cirujano número 2 se tenía que ir a una urgencia y como ya estaban casi terminando la operación, que creo que era necesaria, el doctor dijo que si podía la alumna reemplazarme y yo era la alumna que estaba ahí y la profe me preguntó, ¿estás preparada o quieres ceder nomás? Y yo dije, no, démosle con todo. La cosa es que fui como por
¿cuánto? 3 minutos. Médico 2. Y básicamente lo único que hice fue como ayudar al doctor a suturar. Y me acuerdo que mi profe estaba así como, ay, tan orgullosa, que me sacó una foto que se la voy a dejar acá. Pero va a estar tapado casi todo porque hay que respetar todo lo que es privacidad. Pero ahí está, aquí fui médico 2. Y la última práctica del tercer año se llama partos 1. Y aquí es cuando por fin atendemos partos. Esa es la práctica cortacabeza del tercer año. Esa práctica se realiza con 2 personas, o sea, son 2 alumnas que hacen la práctica. Y de partida era yo, que me llamo Catalina, y mi compañera que me tocó hacer partos 1 también se llamaba Catalina. Me acuerdo que la profe decía, Catalina, y las dos mirábamos. Habían días que nosotros íbamos completo, así como un turno completo de 8 a 5 más o menos de la tarde. Nos íbamos como para aprovechar bien la oportunidad y a poder atender un parto. Acuérdense que en preparto hay mamitas que pueden durar horas y horas y horas en preparto. Hay que esperar a que nazca la guaguita y que nosotros tengamos la oportunidad y el consentimiento de la mamá para atender su parto. Y esa práctica es la más difícil porque, como les dije, hay días que no hay pacientes y esos días son los que más te preguntan. Yo me acuerdo que mi matrona docente llevó un día así una hoja de oficio llena de preguntas por ambos lados. Entonces me decía, Catalinas, siéntense y vamos a empezar las preguntas. Y yo, no. O sea, a mí me gustó esa práctica porque con la compañera que me tocó nos entendíamos muy bien. Por ejemplo, habían preguntas que yo sabía y habían preguntas que yo no sabía, pero lo sabía mi compañera. Entonces nos complementábamos tan bien en esa práctica. Alcancé a realizar 2 partos en esa práctica, pero en realidad esto es como cosa de suerte. Hay personas que salen con 6 partos, con 4 partos, y es como súper relativo, ¿no? Ahora sí vamos a pasar a las prácticas del cuarto año, y las prácticas del cuarto año son también muchas. Son 6. Salud comunitaria, planificación familiar, control de embarazo de riesgo, ginecología, ARO, que es alto riesgo obstétrico, y partos 2. Ok, entonces en las prácticas del cuarto año como que entramos más al área de lo que es consultorio, lo que es CEFAM, APS. Y voy a comenzar hablando de la práctica de planificación familiar. Entonces esa práctica me tocó hacerlo en un consultorio o en un CEFAM, pero que quedaba súper cerquita de mi casa. Entonces yo literal me iba caminando, llegaba 5 minutos. Lo bueno del lugar que me tocó, del consultorio que me tocó, era que había un box especialmente de la Universidad de Tarapacá, mi universidad. Tenía su camilla, tenía su computador y toda la cosa, pero como nosotros fuimos el primer grupo de ese año, como que todavía no estaba implementado bien el sistema en el computador. Entonces todo lo que es sistema, esa práctica por lo menos yo no pude verla, y al final hacíamos todo como a la antigua, así como escribiendo todo en la ficha, entregando recetas en papelito y todo. En esa práctica se ve harto el tema de los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, nos tocaban pacientes adolescentes que querían iniciar métodos anticonceptivos y tú tienes que enseñarles todos los métodos anticonceptivos para que ella elija el mejor método para ella. Pero también hay pacientes que no pueden, no sé, no pueden tomar pastillas o no pueden tomar métodos que tengan hormonas. Me acuerdo también que en esa práctica íbamos al PAP móvil que tiene acá en el consultorio y mi ciudad. Íbamos al centro de la ciudad a hacer PAP, literal a hacer PAP. Pero en esta práctica fue cuando yo solté la mano con todo lo que es PAP. La segunda práctica se llama salud comunitaria, y aquí esta práctica es de todo. Todo lo que pueda verse en APS, en consultorio, tú lo atiendes. Control de embarazo, planificación familiar, y es lo que llegue. Por eso uno tiene que ir súper preparada, saber realizar un control de embarazo, ya sea patológico o fisiológico. Me acuerdo que en esta práctica fue la primera vez que yo puse un DIU. La tercera práctica se llama control de embarazo de riesgo. También se realiza en consultorio y, como su nombre dice, ya son controles de embarazo, pero ahora por fin podemos ver pacientes que sean patológicas, fisiológicas, algún ingreso de embarazo, que los ingresos de embarazo, Dios mío, demoran la vida, así como 1 hora, puro papeleo. Y ahí tenemos que saber harto el tema de las derivaciones, de los medicamentos, y ahí es cuando yo aprendí y me volví así experta en lo que es el sistema, el computador. La cuarta práctica, ya pasamos ya al hospital, es ginecología. En lo personal no me gustó. No me gustó. Le soy sincera, no me gustó para nada. Vemos todo lo que es preparación de pacientes que van a cirugía, que van a pabellón. Les tenemos que realizar el checklist. Tenemos que saber los medicamentos que se deben suspender, los medicamentos que pueden continuar. Es una práctica súper nutritiva, pero si la docente si es que la docente lo permite. Entonces, pasando ya a la última práctica del cuarto año, es partos 2. Y a mí, ustedes ya saben, a mí me encantó esa práctica porque es una práctica que no se realiza aquí en la ciudad de la universidad, se realiza en Iquique, en el hospital de Iquique. Por ejemplo, aquí la Universidad de Tarapacá
mi bebé. Por lo menos el año que yo hice esa práctica costeaban el tema del departamento, un departamento para 6 personas, porque 6 personas nos íbamos a Iquique a hacer la práctica. Nos daban una tarjeta con la cual podríamos comer durante un mes y medio, porque la práctica son 6 semanas, lejos de nuestra ciudad, lejos de nuestros familiares, yo lejos de mis perritos, que fue lo que más me costó a mí, para hacer turnos completos de matrona. Si uno ya era matrona de partos y uno tenía que creerse el cuento. Es un consejo que les va a servir de aquí a toda la vida. Créanse bien el cuento de que son matronas, de que son profesionales y que esto van a hacer a futuro. Literal me sentía una matrona más y... ¿Qué onda los perros que me interrumpen todo? Ok, entonces como iba diciendo... ¡Uy, qué onda! Ya... Entonces, como iba diciendo, la práctica de partos 2, uno hay que hacer turnos de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Turnos completos de 12 horas. Perrito, por favor. Cuando uno entra a esta práctica, te hacen como la inducción de todo lo que es el recinto hospitalario. Todas las prácticas, o la mayoría de las prácticas, hacen como una prueba inicial y una prueba final. Entonces, en esa práctica, antes de entrar a hacer nuestros turnos, hicimos la prueba inicial. Y nada, cuando una vez que ya estás preparado como para entrar a pabellón y hacer tu turno, lo primero que hacemos en la mañana es dejar todas nuestras cositas, todas nuestras pertenencias en un casillero. Después entrábamos al área de partos. El área de partos, por lo menos en Iquique, tiene como 5 box de partos, por decirlo así. Entonces son máximo 5 pacientes que tú tienes que saberle todo. Cuántas horas lleva de trabajo de parto, cuánto de dilatación tiene, cuánto de borramiento, si es que tiene alguna patología, si es que necesita medicamento, presentárselas al doctor. No sé, aquí hay que saber de todo y manejarse bien en el sistema. Me acuerdo que los primeros días uno ya iba con miedo, pero así mal, amigos. Y cuando te hacen realizar el primer parto, pero allá en Iquique, la matrona igual te guía, igual te ayuda. Siento que este video está quedando muy largo, así que menos mal, ya estamos llegando casi al final. Terminamos con las prácticas de cuarto año, y en quinto año, que es el año donde estoy yo, se hace el internado. Y el internado son dos, por decirlo así, el internado rural y el internado urbano. El internado urbano son 3 meses, un mes se hace partos, un mes se hace gine y un mes en la neonatología. Y esta cosa es por sorteo. Te puede tocar en el hospital de Santiago, en el hospital de Iquique. Ahí tiene que ver una lista de los hospitales que están afiliados con la universidad. Y también está el internado rural, que básicamente es ser una matrona de consultorio de APS, y te puede tocar en cualquier zona rural. Hay muchos lugares que están afiliados con la Universidad de Tarapacá, entonces como que tienen hartas opciones ahí. Pero eso, amigos, espero que les haya servido este video, que les pueda ayudar a orientar bien el tema de lo que es la carrera de obstetricia y puericultura. Recuerden que estos videos son como básicamente hablados para ayudarles a ustedes, a orientarlos. Necesito tomar agua ahora y no me traje mi botellita, así que dejo hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, que te haya servido, y si fue así, no olvides de regalarme tu super me gusta, y tampoco olvides de suscribirte en el botoncito rojo que está aquí abajito, el rojito y el bonito, tienes que darle clic ahí. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere, y eso, chau.